Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Nombre sublime, Salvador nuestro, glorioso Señor, es Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, gran Redentor. Cristo, nombre sublime, Salvador nuestro, Salvador nuestro, glorioso Señor, es Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya. Una vez más. Cristo, nombre sublime, Salvador nuestro, glorioso Señor, es Emmanuel, palabra viva. Sí, Señor. Ahora la otra estrofa. Cristo, nombre sublime, Alfa y Omega, Alfa y Omega, eterno yo soy, eterno yo soy, el creador, omnipotente, omnipotente, Rey de los siglos, Rey de los siglos, gran vencedor, gran vencedor. Cristo, nombre sublime. Cristo, nombre sublime, Alfa y Omega, Alfa y Omega, eterno yo soy,
el Creador, omnipotente, Rey de los siglos, gran vencedor, mi mayor, Cristo, nombre sublime, Alfa y Omega, Alfa y Omega, eterno yo soy. El Creador, omnipotente, Rey de los siglos, gran vencedor. La otra estrofa. Cristo, nombre sublime, Salvador nuestro, Salvador nuestro, glorioso Señor. Es Emmanuel, es Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, gran Redentor, Fa mayor, Cristo, nombre sublime, Salvador nuestro, glorioso Señor, es Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva. La otra estrofa. Cristo, nombre sublime, Alfa y Omega, Alfa y Omega, eterno yo soy, el Creador, omnipotente, Rey de los siglos, gran vencedor, gran vencedor. Una vez más, Cristo, nombre sublime, Alfa y Omega, eterno yo soy, el Creador, omnipotente, gran vencedor, Rey de los siglos, Rey de los siglos, gran vencedor, Rey de los siglos,
Rey de los siglos, gran vencedor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Bien, que el Señor les bendiga a todos. Realmente es un privilegio poder testificar de una gran experiencia que pasé, pues, que lidiando pues el Señor conmigo de cosas que tenía, porque como reliquias en la casa, ¿verdad? Tenía todo una gran galería de arte, lo que es pintura, cerámica, todo allí. Había un cuarto que yo tenía especial para eso. Y bueno, tenía muchas cosas, inclusive libros y todo. Y cuando Dios lidia con el hombre, cuando nosotros nos hacemos ídolos, se convierten en ídolos, pues, ¿verdad? Cuando ustedes, los apegos. Yo tenía muchas cosas allí, pues, salvadas que todavía tenía, pues, de antaño. Estamos hablando de casi 60 años, de obras, de arte y todas esas cosas, que no quería salir de ellas. Entonces Dios obrando ya en este tiempo en el cual estamos, que es la edad del Espíritu Santo, los dones fueron activados, el ministerio quíntuple. Entonces el Señor, pues a través del don, la orden era que destruyera todo lo que yo tenía. Y bueno, limpiando el cuarto allí, que tomé aquella cita, ¿verdad?, de aquella experiencia del rey Usía, el Señor le dijo: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ese es un tema, ¿verdad?, del profeta Isaías. Y bueno, tomé esa palabra, ordena tu casa. Y me metí en el cuarto y comencé allí a limpiar el cuarto. Hasta el punto que, mira, hermano, estaba ahí batallando. Entonces llegaron una invasión de legiones más de Comején. Entonces se metieron, que como era en la parte del cuarto, que arriba está casi 2x2 de un tanque de agua. Cuando se llena, se rebosa. Entonces, claro, esa es la vida del Comején. Y las cajas, tenía marco de pino, todo lo que es madera y todas esas cosas. Se filtraron por las orillas de las columnas, se metieron allí al cuarto y, bueno, hicieron enjambres, hermano. Yo me meto al cuarto, que tenía como cerca, ya serían como 5 años o más, que no había metido al cuarto. Mira, hicieron fiesta, pues. Yo llegué a sacar colmenas así de este tamaño, como cerca de 7, casi 8 colmenas, eran columnas así. Y lidiando con el Comején allí, pues, parece que me estillé con una de las colmenas y el dedo, pues, se me hinchó el dedo y se me hinchó la mano. Y entonces me atrapó como una infección. Bueno, hermano, me dijeron que fuera al médico y estuvimos ahí en La Paz, como cerca de una semana, pero no habían resultado. Pues, y eso fui allí al Rotario y gracias al Señor, pues allí me vieron y comenzaron, hermano, un tratamiento tremendo por las venas, pues, antibióticos. Era algo urgente porque la doctora dijo: mira, el dedo se está tornando allí hasta el punto de que si usted no fuera venido, teníamos que amputar el dedo. Y bueno, fue algo tremendo, o sea, Dios lidiando a través del don, que tenía que limpiar la casa. Y eso fue allí, comencé yo a trabajar en eso y bueno, y a limpiar, a sacar, hermano, saqué como cerca de 14 bolsas de basura esas grandes. Y bueno, el Comején logré destruir, o sea, todos esos enjambres que tenía allí, pero también me tocó la parte del dedo, una estilla, algo que se me encornó el dedo
Y bueno, hasta el punto de que estuve, hermano, en peligro de... La doctora dice, si usted no viene un poquito antes, hermano, pero nos tenemos que amputarle el dedo. ¿Ve? Y ese es el punto. Fíjate que hasta el punto de que meto el anillo, no me puedo colocar el anillo de matrimonio porque no, el anillo no me entra. Entonces vemos que ese testimonio es para la gloria del Señor. Es verdad que cuando nosotros le servimos realmente al Señor, y la palabra dice que el que le sirve a Cristo, ¿verdad? El que está en Cristo, es hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces no podemos avanzar y usted arrastrando toda esa cantidad de cosas, ¿verdad? Ese latero. Y eso es lo que me pasó a mí. Entonces a través del tono el Señor me habla que tenía que limpiar mi casa, que tenía que ordenar todo. Y bueno, desocupar la maleta, pues. Y eso es lo que estamos haciendo, pues. Y por la gracia del Señor, le doy muchas gracias al Señor por haber tenido misericordia de mí, que no me hayan cortado el dedo. Y bueno, le doy muchas gracias al Señor, estoy realmente agradecido. Y aquí estamos, ¿no? Sirviéndole al Señor y queremos servirle realmente en espíritu y en verdad. Porque el Señor dijo, ¿verdad? El que me ama, mi palabra guardará. Y yo le amaré, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Entonces, ese es parte del testimonio que quería contarle. Bueno, mi nombre es Armando Silva. Soy pastor aquí en esta área, aquí en Pueblo Nuevo. Una iglesita allí, la iglesia Benecer. Y bueno, doy gracias aquí a mi hermano, ¿verdad? Que me da la oportunidad para testificar para la gloria del Señor. Le doy este testimonio de cómo, hermano, la oración de los hermanos y los dones que se están manifestando. Y bueno, Dios está en la escena. Entonces estamos en el tiempo de que tenemos que alinearnos con el Señor, poner todo al día, desocupar la maleta si queremos irnos. Pues si usted se quiere quedar, pues, pero yo me quiero ir. Entonces es tiempo de quemar los arados y ponerse al día. Bueno, que el Señor les bendiga, será parte de mi testimonio y la gloria sea para el Señor. Dios le bendiga, hermanos. Mi nombre es Ruth Dudamel. Me congrego en la iglesia Benecer. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Hoy vengo a darles un pequeño testimonio de lo que ha sido la misericordia de Dios conmigo. Hace más de 9 años fui diagnosticado con una enfermedad llamada polimiositis que afecta a todos los músculos del cuerpo y afecta a 5 personas de cada 100,000 habitantes. Los médicos dicen que es una enfermedad rara y según ellos y la ciencia, pues que no tiene cura. Pero aquí estoy yo como un milagro de Dios, que estoy sana para la gloria de Dios. Desde el mes de noviembre del 2024 fui agobiada por muchos problemas, muchas dificultades. Mi mamá enfermó, eso llevó a que sobrecargué mi cuerpo de más de lo que yo podía hacer y afectó, me afectó mi salud. Tuve una pequeña recaída, mis rodillas se inflamaron. En la rodilla izquierda me salió una pelota grandísima roja que me molestaba para dormir. Eh, en la mañana cuando me levantaba pegaba gritos durísimos del dolor tan fuerte de las rodillas. Me costaba levantarme. En cada mano tenía una pelota grandísima, altísima como de 3 centímetros, y era doloroso, molestoso. Eh, Dejé de hacer muchas cosas que hacía, como cocinar, porque para mí caminar era muy difícil, me iba para los lados. Tuve que usar andadera nuevamente, ya que antes, cuando estuve muy grave, quedé un año y pico sin poder caminar. Y luego ahora pues me dio con todo el dolor, tuve que retomar, usar la andadera, más por precaución, porque me iba un poco para los lados. El dolor era muy fuerte,
Tenía dos bultos debajo de las axilas grandísimos que me impedían levantar los brazos, moverlos, hacer cualquier actividad, por más sencilla que fuera, era doloroso. Los hermanos de la iglesia me hicieron una visita, oraron por mí, me dieron palabras de aliento, Dios se hizo presente. Este, y fue como una inyección de ánimo para mi vida, para mi cuerpo, para mi mente. Gracias a Dios hoy puedo testificar que, que ya no tengo dolor. Dios puso en el corazón de la hermana Elizabeth Cordero ayudarme. Y ella lo consultó con nuestro pastor por guianza de Dios. Ella me está ayudando con los ejercicios que nunca los había hecho. Nunca nadie me los había hecho. No había hecho terapia en todo este tiempo y bueno, gracias a Dios ella me está ayudando con las terapias, me está ayudando con los masajes, me está ayudando con varias cosas de las necesidades que tenía. Y gracias a Dios hoy puedo testificar que mis rodillas ya no están inflamadas. La pelota que tenía en las rodillas desapareció completamente. Los bultos que tenía en las nalgas que me impedían sentarme, que eran muy dolorosos, ya han desaparecido casi completamente. El bulto que tenía aquí en mis manos, ya desaparecieron, solo aquí quedan las señas de donde estaban. Los que tenía aquí en las axilas también. El dolor ha menguado considerablemente. Para la gloria y honra de nuestro Dios, me siento muy, muy bien. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Redención. Dios les bendiga. Tengan un saludo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es un placer saludarles nuevamente para la gloria del Señor. Bueno, estamos sujetos a lo que diga el Señor, a como el Señor dirija. Estamos nosotros alegres, contentos, agradecidos del Señor por eso, porque Él nunca nos va a guiar al error, siempre nos va a guiar a la verdad, a la palabra de Él, porque la palabra de Dios es la Biblia, la palabra de Dios es Jesucristo y Dios no miente. Jesucristo es Dios, Dios en carne. Entonces, Dios no miente, Dios siempre nos guía. Cuando escuchamos una voz que nos está guiando y nos guía a la palabra, entonces sabemos que es de Dios. Sabemos que es Dios el que nos está guiando. Cuando concuerda con toda la Biblia, no concuerde con una parte de la Biblia, no, que concuerde con toda la Biblia, entonces estamos nosotros seguros que vamos en buen camino y ese camino nos lleva a la vida eterna. Y es algo que Dios prometió, que Él nos daría vida eterna, pero nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra. Hay promesas, hay muchas promesas en la Biblia, 24,000 promesas, dicen los estudiosos de la Biblia, que hay allí. Pero para nosotros no podemos exigir nuestros derechos si no cumplimos nuestros deberes. Debemos estar seguros que estamos cumpliendo con nuestros deberes para nosotros exigir nuestros derechos, que es muy difícil, que no importa. Tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer fuerza. El reino de los cielos se hace fuerza y los valientes son los que lo arrebatan. Esos valientes son los que se esfuerzan para cumplirle al Señor, para obedecerle al Señor. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil. ¿Que no se puede? Sí se puede. Porque si no se pudiera, el Señor no nos dijera eso. Pero cuando Él nos dice algo, cuando Él nos manda algo, es porque Él sabe que nosotros podemos hacerlo. Porque se puede. Entonces, no tenemos que nosotros buscar argumentos, excusas. No. Nosotros tenemos que esforzarnos por cumplir. No importa lo que tengamos que arriesgar. No importa lo que
nosotros hagamos, estemos acostumbrados a hacer. Si Dios nos dice que hagamos algo, esa es palabra, eso es ley para nosotros. Debería ser así. Vamos a aprovechar el tiempo, vamos a tomar una escritura en nuestras Biblias, vamos a leer en el libro de los Hebreos, Nuevo Testamento, el capítulo 1, vamos a leer para darle una base bíblica a nuestro tema del día de hoy. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Amén. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Dios bendito, estamos agradecidos, mi Señor, en esta hora, cuando nosotros podemos hablar tu palabra, Señor, podemos leerla. Tu palabra dice que son bienaventurados, Señor, los que leen y los que escuchan las palabras de esta profecía. Tú mismo, Señor, nos has llamado bienaventurados. Tú mismo, Señor, cumples tu palabra, Señor. Tú respaldas tu palabra, Padre, para ponerla por obra. Y nosotros te damos gracias por eso, Señor, porque tenemos un consuelo, Señor. Tenemos una seguridad en tu palabra, que si nosotros hacemos y pedimos de acuerdo a tu voluntad, tú nos oyes. Y si sabemos que tú nos oyes, entonces sabemos que tenemos las peticiones que te hubiéramos demandado. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, cada día a hacer las cosas, Señor, correctamente. Hacerlas como a ti te agrada, Señor. Porque para eso estamos aquí, Señor, para agradarte, para que tú te regocijes, Señor, en nuestra obediencia, en nuestra adoración, en nuestra entrega, Señor, completa y total, cuerpo, espíritu y alma, Padre, obedeciéndote, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, nos ponemos en tus manos una vez más. Háblanos, Señor, una vez más a nuestra alma, a nuestro corazón. Usa también, háblale, Señor, a estas personas que están oyendo este servicio, Padre. No importa su edad, no importa de dónde sean, Señor, háblales en su corazón. Tú conoces la necesidad de todos, Señor. Dale, Señor, de acuerdo a su necesidad. Dale, Padre, lo que necesitan, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bueno, hemos tomado esta escritura, bueno, parece medio extraña para el tema que vamos a tomar. El tema es redención. Vamos a hablar de redención hoy porque es necesario. Estamos en los últimos tiempos y si una persona no pasa por ese proceso de redención, entonces está fuera del plan de Dios. La Biblia dice que Dios tiene un libro, el libro de la vida del Cordero. Dice en el libro de Apocalipsis capítulo 5. Ahí está el libro de la vida del Cordero. Ese es el libro de redención, donde están escritos nuestros nombres. Por lo menos yo tomo esa promesa para mí. Yo lo tomo por fe, porque nadie sabe a ciencia cierta que su nombre está escrito allí. Y ese libro es la Biblia, el cual están escritos nuestros nombres. Allí está plasmado nuestros nombres, pero es algo secreto, es algo misterioso. En este libro, en la Biblia, no está mi nombre literal. Bueno, hay personajes allí que se llamaron José, como mi nombre, pero hay cosas que están escritas que concuerdan conmigo. Que cuando yo las leí, yo me identifiqué con esas palabras. Eso es la evidencia de que nosotros estamos escritos allí, en ese libro de la vida del Cordero. Es para nosotros el agarre. Es el agarre para nosotros, o para mí es ese agarre para que yo sepa, que yo me agarre de ahí, que yo estoy escrito en ese libro, porque yo me identifico, yo obedezco la palabra. Si estamos llamados a eso, todos estamos llamados a eso.
Pero si no podemos decir, no, yo voy a obedecer una parte y otra no. No, estamos llamados a obedecer toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si la obedecemos toda, entonces le podemos decir al Señor, Señor, yo estoy escrito en ese libro. Yo estoy allí, Señor. Entonces, esta escritura que tomamos, porque la tomamos porque dice que la palabra está escrita como historias, como narración de cosas que acontecieron. Pero eso viene, es la sombra de las cosas que vendrían después. Es el tipo de las cosas que vendrían después. Y hoy día lo estamos viendo. Hoy día necesitamos de eso. No podemos guiarnos nosotros mismos. Nosotros somos ovejas, necesitamos un pastor. Entonces, nuestro pastor es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha puesto hombres para que dirijan, para que guíen, para que ordenen la iglesia, para que mantengan en orden la casa del Señor. Todo eso para que hagan la obra del Espíritu Santo, porque Dios es un espíritu. Entonces, pero necesita cuerpos humanos que hagan el trabajo. Así como pasó allá en el huerto del Edén. Él dijo, voy a ser un hombre para que labre la tierra. Hizo a Adán. Entonces, hoy en día, él necesita también obreros. Él necesita gente que le trabajen. Entonces, él nos tiene a nosotros. Él me tiene a mí, lo tiene usted. No importa la condición en que tú estés. No importa si usted es un pecador. No importa si usted nunca ha escuchado la palabra del Señor y primera vez que la escucha. Dios lo está llamando. Dios está haciendo el llamado. ¿Y a qué? Para redimirlo. Dios lo quiere redimir. Dios, redención. Vamos a hablar sobre esto. ¿Qué es redención? Redención es levantar algo que se cayó. O sea, redención es un rescate. Hay muchas cosas que podríamos decir y vamos a ir nombrando algunas que se asimilan con la redención, la palabra redención. Tienen cierta similitud y nos llevan a nosotros seguir ese ejemplo, a nosotros vivir la palabra, porque todo conduce a la palabra, todo apunta allí y todo apunta a que nosotros necesitamos, es imprescindible este requisito, que el hombre y la mujer reciban el bautismo del Espíritu Santo. Eso no es otra cosa sino Dios en el corazón. Si Dios no está en el corazón, entonces no hay seguridad. La gente puede decir, no, yo tengo el Espíritu Santo. Muchas veces es porque les han dicho eso, porque se los enseñaron. Pero el Espíritu Santo no es una enseñanza. El Espíritu Santo no es una religión, una denominación, una tradición, no es nada de eso. El Espíritu Santo es una experiencia. Es una experiencia personal con Dios. Cuando una persona lo recibe, ya no es la misma persona. Entonces Dios nos da esa promesa de que Él nos redimió, nos rescató desde antes de la fundación del mundo, pero usted tiene que aceptar ese rescate. Nadie puede decir, no, bueno, yo estoy seguro ya y empieza a hacer desastre por ahí, a hacer cosas indebidas, negocios indebidos y a falsear la palabra y a desobedecer a Dios. Eso da cuenta de que no recibió nada. Es solo emoción. Dios no es una emoción. Jesucristo no es una emoción. Jesucristo no es una religión. Jesucristo es una experiencia. Y estamos, todo cuadra. Esto es como una maquinaria, un engranaje. Todo cuadra allí y nosotros estamos llamados por Dios a mantener esa maquinaria funcionando. Pero necesitamos la chispa que mueve esa maquinaria. Un carro, bueno, puede tener el motor, puede tener la transmisión, puede tener la caja, puede tener todo.
el aceite, la gasolina, todo lo tiene al día. El tren delantero, todo, el carro tiene todo. Pero si no tiene chispa, imagínense. Entonces no enciende, no sirve para nada. Habrá que empujarlo. Y entonces, ¿de qué nos sirve eso? Entonces, así es en esto. Nosotros podemos tener la maquinaria, todo en orden, la maquinaria, todas las cosas naturales en orden. Podemos nosotros haber dejado los vicios, podemos haber dejado la mentira, todas esas cosas, pero necesitamos la chispa, que es el Espíritu Santo, para que nos guíe a eso, a la redención, a aceptar ese rescate, porque es un rescate. Y por eso les leí esta escritura que dice, porque la ley, hablando del Antiguo Testamento, teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea, era sombra tipo de las cosas que venían después. No la imagen misma de las cosas, la imagen misma de las cosas es lo que estamos viviendo hoy, lo que se está cumpliendo de la palabra. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a lo que se acercan. Entonces, nosotros no podemos enfocarnos solamente en el Antiguo Testamento, porque allí nos habla de la ley, y la ley es la que condena al pecador. Pero tenemos promesa de parte de Dios, y están también en el Antiguo Testamento, que era que iba a venir un redentor. Iba a venir un sacrificio perfecto, porque Dios mandó a hacer sacrificios de animales, pero los animales no podían redimir. No puede haber redención del alma del hombre con la muerte de un animal, porque el animal no tiene alma. Ese sacrificio se usaba solamente para cubrir el pecado, para perdón de pecado. Eso cubría solamente el pecado. Pero la redención va más allá. La redención es justificación del pecado. Y solamente la obtenemos por medio de ese sacrificio perfecto, aceptando ese sacrificio perfecto que fue hecho, aceptando que el Señor lo hizo por mí. No que lo hizo está bien, la Biblia dice que lo hizo por todo el mundo, pero tenemos que personalizar eso. Tenemos que adueñarnos de esa promesa y decir, Señor, usted pagó la vida pagó el pecado por mí, dio su vida para que yo tuviera vida, porque yo estaba muerto. Estábamos muertos en delitos y en pecados, dice la Biblia. Y el Señor dio la vida por nosotros, para que nosotros tuviéramos vida. Derramó su sangre preciosa para redimirnos, para rescatarnos del pecado, así como dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 14, que Lot, el sobrino de Abraham, bueno, llegaron unos reyes enemigos de la zona donde estaba Lot, que era Sodoma, hicieron guerra contra Sodoma y los saquearon y se llevaron a la gente y todo. Entre esa gente que se llevaron iba Lot, el sobrino de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Armó a sus criados y fue a rescatar a Lot. Y lo hizo. Derrotó a esos reyes. Eran 5 reyes, creo que eran 4 o 5 reyes. Dice la Biblia que sí, eran 4 o 5 reyes. No los tengo aquí marcados y para no tardar mucho tiempo. Entonces, pero el punto es ese rescate que hizo Abraham de su sobrino. Fue gente sencilla, gente agricultores, gente criadores de ovejas, gente que no eran soldados, guerreros, no, nada de eso. Pero estaba la mano de Dios allí. Dios permitiendo que Abraham rescatara a su sobrino Lot, porque eso iba a ser la sombra de los bienes venideros. Eso iba a ser
el tipo de nosotros, porque la mano de Dios fue allí, porque en lo natural no podía. Dice la Biblia que Abraham armó a su siervo, hasta dice el número de gente. Vamos a buscarlo. Y, y Abraham, bueno, rescató 318 318 personas contra 4 reyes, imagínense. Imagínense el ejército que tenía cada rey. Y eran 4 reyes. Entonces era un ejército muy numeroso. Pero la mano de Dios estaba allí. Dios favoreció a Abraham para que eso se realizara. Y eso fue lo que pasó con nosotros. El Señor Jesús, Dios hecho carne, dio su vida por nosotros para rescatarnos de la maldad, para rescatarnos del error, de la incredulidad, para rescatarnos de la vida vana que llevábamos. Era una vida perdida. Si nosotros hemos seguido por ese camino, mire, como yo he testificado en otras ocasiones, tal vez estuviera muerto. Y si no estuviera muerto, estuviera preso, detenido, privado de libertad. Porque era una vida que andaba corriendo peligro. Y Dios me rescató. Dios me sacó de esa vida vana. ¿Cómo lo hizo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿redención qué es? Es un rescate. Es libertad. Dice la Biblia en el libro de Éxodo que Dios permitió, Dios causa todas las cosas, pero para nuestro beneficio. Dios permite situaciones en nuestra vida que vengan, no es que Dios nos hace mal, no, Dios permite que las cosas malas vengan a nuestra vida, hasta cierto punto. Entonces, ¿para qué? Para nuestro beneficio, porque Dios quiere limpiarnos, porque Dios quiere que nosotros no estemos contaminados del mundo. No, Dios quiere quitarnos todo, toda mancha, todo pecado, toda arruga del mundo. Quiere quitarnos todo eso. Sin contaminación. Nosotros nos presentemos a Dios sin contaminación. Blanco como la nieve, blanco como la lana, con vestidura resplandeciente, como dice la Biblia. Dios quiere que nos presentemos así, como obreros aprobados. ¿Y quién es el que nos va a aprobar? Dios es el que nos aprueba. La Biblia habla sobre eso, que nos presentemos a Dios como obreros aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Pero si tenemos algo pendiente por allá, si tenemos todavía amor al mundo, amor al dinero, el que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él, y el amor del Padre es el Espíritu Santo. Y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y el del amor del que ama el dinero, entonces anda corriendo peligro, porque la Biblia dice que el amor del dinero es la raíz de todos los males. Entonces vienen males a la vida de la persona, pero es porque ama mucho el dinero. Pone el dinero en primer lugar, antes que a Dios, porque cualquier cosa que una persona ponga antes que a Dios, eso es un ídolo. Eso es, ama a eso. Hay gente que ponen hasta las enfermedades antes que a Dios. Ponen cualquier cosa que se les ocurra antes que a Dios. Entonces, eso se convierte en un ídolo. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros estemos blancos. Blancos sin mancha, sin arrugas, sin contaminación del mundo, para que nos presentemos a Él. Entonces, Dios permitió que el pueblo de Israel cayera en la esclavitud. Usted lo puede leer allí en el libro de Génesis. Y en el libro de Éxodo, bueno, los primeros 2 capítulos, allí cuenta todo eso,
desde Génesis, desde capítulo 14, 15, por ahí. Lea de ahí en adelante para que usted vea todo por lo que Dios permitió que su pueblo Israel pasara. Pero era para nuestra enseñanza. La Biblia dice que estas cosas, todas estas cosas que están escritas en la Biblia, quedaron escritas para nuestra enseñanza y para nuestra corrección. Para que si no lo sabemos, empecemos a hacer las cosas correctamente. Y si lo sabemos, pero no lo estamos haciendo, nos corrijamos y empecemos a hacerla. Empecemos a hacer lo que es agradable delante de Dios y para que dejemos de hacer lo que a Dios no le agrada. Eso es redención. Redención es un rescate. Usted lee también Éxodo, todo el libro de Éxodo, vamos a ponerle eso. Usted lee el libro de Éxodo completo y allí se da cuenta cómo Dios rescató a su pueblo, cómo Dios libertó a los hijos de Israel. Él le prometió a Abraham, del que acabamos de leer que Génesis 14, que libertó a su sobrino Lot. Él le dijo a Abraham, tu simiente será peregrina en tierra extraña y serán esclavizados por 400 años. Y duraron 430. ¿Pero por qué causa? Por culpa de ellos mismos. Porque ellos estaban muy tranquilos, estaban esclavizados y estaban tranquilos, decían, no, es que nosotros no tenemos que estamos esforzando para nada, nosotros lo que tenemos que trabajar y listo, nos dan casa, nos dan comida, nos dan ropa, ¿no? Estamos bien. Pero Dios dijo, no, ya llegó el tiempo, y Dios respalda su palabra. Dios dijo, tengo que cumplir mi palabra, y permitió que el faraón le mandara a los opresores, que los oprimiera, que les cayera a látigo. Y ellos cuando vieron esa situación, que antes no estaban, antes estaban muy tranquilos cuando estaba vivo José, pero se murió José, se murió Faraón, el amigo de José, y vino otro faraón que no conoció a José y dijo, no, este pueblo es muy grande, si se me voltean, si se me alzan, si me pueden dar un golpe de estado, son mucha gente. No, vamos a oprimirlo, vamos a hacer que no se multipliquen tanto. Usted lea la Biblia para que usted vea. Éxodo del capítulo 3 en adelante. También podemos ver la libertad de Dios. Dios tipificando. Dios, como dice la escritura que leímos al principio, la ley, que es el Antiguo Testamento, siendo la sombra de los bienes venideros. En el libro de Jueces, es el libro que está también ahí en el Antiguo Testamento, el libro de Jueces, hubieron muchos jueces que Dios levantó de allí dentro del pueblo de Israel. Porque en cada iglesia tiene que haber ministros. En cada iglesia tiene que haber gente que le sirven a Dios, que tiene que salir de la misma iglesia. No tienen que una denominación. Por eso Dios no está de acuerdo con las denominaciones, con las religiones. Porque no tienen que enviarle un pastor de otro lado. No, el pastor tiene que levantarse de entre la misma congregación. El pastor, el evangelista, el maestro, el profeta, el apóstol, todos tienen que levantarse de ahí mismo. Los diáconos, los síndicos, todos tienen que levantarse de ahí mismo. Todos los servidores de la misma iglesia. Entonces, hoy en día, bueno, la religión se ha encargado de hacer algo diferente, pero Dios no está de acuerdo con eso. Dios les permite que la gente hagan eso. Y el que es de Dios va a salir de ahí. Ya Dios pagó el rescate. La redención ya está paga ya. Porque la Biblia dice que los que están escritos en el libro de redención están escritos desde antes de la fundación del mundo. Y ya Dios tenía eso ya predestinado. Ya Dios tenía esos nombres escritos ahí. Simplemente que eran un pensamiento. Como nosotros estábamos en los pensamientos de Dios, éramos un pensamiento. Y cuando Dios lo habló, entonces llegó a ser un pensamiento expresado. Eso es la palabra. La palabra es un pensamiento expresado. Nosotros somos unos pensamientos de Dios expresados.
cada uno de nosotros. Los desobedientes, los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero, también son pensamientos expresados, porque para eso fueron ordenados, para desobediencia, para ser hijos de desobediencia. Pero ya eso es otra cosa ya. Nosotros estamos hablando aquí, es de los redimidos, de los que Dios rescató del mundo, de los que Dios sacó del, como dice la Biblia, del lodo cenagoso, de un hueco allí donde estábamos metidos, y Dios no solamente nos sacó, nos limpió. Por eso estamos hablando de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, esa libertad, Dios nos sacó de allí y no solamente nos limpió, no, nos dio vestiduras nuevas. Dios nos vistió nuevamente como hizo con Adán y Eva. Ellos andaban tranquilos en el huerto del Edén, Adán y Eva. Pero después que pecaron, entonces ellos se hicieron unos delantales con hojas de higuera, se hicieron una vestidura ellos mismos. Y a Dios no les sirvió eso. Dios les quitó eso y los vistió con pieles de animales. Entonces Dios a nosotros, a Dios no le sirve la vestidura eclesiástica que nosotros podamos tener, la vestidura denominacional que podamos tener, o una vestidura particular que cada quien se inventó. A Dios no le sirve eso. Dios tiene su vestidura para nosotros. Dios tiene, como dice la Biblia en Apocalipsis, lino fino, limpio y resplandeciente para nosotros. Y ese lino fino son las acciones justas de los santos, las oraciones de los santos. Entonces todo eso va metido en el paquete, todo eso va metido en el, vamos a decirlo, en el combo, en lo que Dios nos ha dado. Porque Dios no nos entregó solamente una cosa, no, Dios nos dio todo. Redención implica todo. El rescate, Dios no rescata solamente el cuerpo. Dios no nos cambió solamente la forma de cortarnos el cabello, de vestirnos, la forma de hablar. No, solamente eso no. Dios hizo un trabajo completo. Dios cuando nos redimió primeramente en el alma. Tenemos el alma nuestra está redimida ya. Y el Espíritu, por supuesto, hemos recibido el Espíritu Santo que sujeta, el Espíritu Santo sujeta y lleva la obediencia a nuestro espíritu de vida, que ese espíritu de vida obedece a la carne, hace cosas que a Dios no le agradan, pero el Espíritu Santo lo lleva a la obediencia. Y esta carne, por supuesto, va a ser redimida también, pero ya eso sería otro tema, la redención de este cuerpo, porque este cuerpo también va a ser redimido, pero estamos hablando acá de una redención completa, pero paso a paso. Lo primero que Dios redime es nuestra alma. Somos redimidos espiritualmente. Dios redime nuestro espíritu, nuestra alma. Cuando Dios sella nuestra alma con el Espíritu Santo, ya nuestra alma está asegurada para Dios. Ya Dios puso el sello de aprobación y Dios dijo, este es mío. Como nosotros, o vamos a poner cualquier persona de los que crían ganado, ellos tienen una marca que se la ponen al ganado de su propiedad. Una marca allí. Dios no nos marca, no, Dios tiene un sello. Dios tiene un sello para decir, esta es mi propiedad. Ese sello es el Espíritu Santo. No es una marca, es un sello. Entonces, los jueces, Dios envió jueces, porque el pueblo de Israel, Dios enviaba un juez y el juez los encaminaba. Peleaba contra los enemigos, los derrotaba. Dios derrotaba a los enemigos por medio de ese juez. Y el juez encaminaba a los creyentes otra vez a los caminos de Dios y ellos obedecían y se encaminaban. Pero Dios se llevaba a su juez o a su profeta, entonces venía el pueblo y se volvía a torcer. Los primeros obedecían, pero cuando venían los hijos empezaban a torcerse. Y cuando acuerdas estaban otra vez
desobedeciendo a Dios. ¿Qué hacía Dios? Le mandaba a los enemigos otra vez. A los enemigos que habían sido derrotados, los volvía a mandar. Por eso Dios en el libro de Josué permitió que Josué dejara algunos restos por allá de gente de los enemigos de Israel, para que esos enemigos los mantuvieran a raya. Y aún hoy en día siguen peleando, porque Dios les dijo, cuando ellos desecharon a Dios y dijeron que querían tener un rey, entonces Dios dijo, dale el rey, pero la espada no va a descansar en su mano. Y aún hoy en día están peleando. La espada no ha descansado, pero hay una redención. De la redención nuestra y ellos también. El pueblo de Israel también tiene su redención. Ya eso sería otro tema, estamos hablando nuestro. El libro de redención, donde están escritos, ellos están también escritos allí, pero hay condiciones que nosotros debemos tener. O sea, hay actitudes, hay muchas cosas que nosotros debemos tener que señalan que hemos sido redimidos, que dan como una evidencia de que hemos sido redimidos, de que hemos aceptado el plan de redención, que hemos aceptado el plan de Dios, y ese plan nos ha llevado a nosotros ser transformados. Por eso dice la Biblia allá en el libro de Romanos, capítulo 12, no te conformes a este siglo, no te conformes a este mundo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es eso? Reciba la revelación de Dios. Recibiendo la revelación de Dios, esa revelación lo va a llevar a usted a la obediencia, a ser transformado espiritualmente, a aceptar el plan de Dios, el plan de redención de Dios. El plan de redención de Dios no es otra cosa sino justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, y después sigue el camino. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Entonces, Dios, permitiendo que quedaran todas estas cosas escritas para nosotros, para que nosotros aprendamos, para que nosotros captemos el plan de Dios. Entonces, así, hablando de los jueces, Dios permitió que hubieran muchos jueces en Israel, pero era porque el pueblo de Israel se desvió muchas veces. Eso es una enseñanza para nosotros. Nosotros no podemos estar con ese estira y encoge. Un día somos cristianos, otro día no somos. No. Nosotros no podemos estar en esa condición. Nosotros cuando aceptamos la redención de Dios, cuando aceptamos el plan de redención de Dios, esto no es otra cosa sino creer la palabra, ponerla por obra, vivir la palabra, pero necesitamos lo que le estaba nombrando hace unos momenticos. Necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios que se manifieste a través de nosotros, a través de nuestras vidas. Entonces, ¿qué es redención? Volver a la posición original. Eso es redención. En el libro de Segunda de Samuel, el capítulo 6, nos habla sobre cuando David trajo el arca que lo habían tomado los enemigos por allá, los filisteos, habían tomado el arca y la trajo. Ellos tuvieron que, Dios los castigó y tuvieron que entregar el arca nuevamente, pero estaba por ahí en otro sitio. Y David quería traerla a Israel, a Jerusalén, a la ciudad. Y claro, tuvo sus tropiezos, sus errores, sus cosas, pero al final la trajo, la restituyó a su lugar. Tipo de nosotros también estamos metidos en errores, en problemas, en tantas cosas, y Dios nos restituyó a nuestro lugar. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 1, también Dios nombra las familias de Israel, los nombres de las cabezas de las familias de Israel, también restituyéndolos a su lugar original, al lugar que debían ocupar. Nosotros también estamos así.
Esa era la sombra de los bienes venideros. Ahora nosotros estamos llamados a aceptar esa redención para que Dios nos coloque en el lugar que nosotros debemos, en el lugar donde debemos estar. Porque somos parte de un cuerpo. La Biblia dice que somos parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no hay contaminación. En el cuerpo de Cristo no hay cosas por allá, no está mutilado, que le faltan cosas. No, 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 no. El cuerpo de Cristo está completo. Entonces esa redención nos señala cuál es el lugar nuestro en el cuerpo de Cristo. Nos lleva a eso, a que nosotros busquemos que Dios nos revele cuál es nuestro lugar en el cuerpo. Porque si somos del cuerpo, si no somos del cuerpo, bueno, nada nos preocupa. Nosotros cuando no habíamos escuchado nada de eso, nosotros veníamos a la iglesia y cumplíamos y cantábamos y hacíamos todo. Pero cuando Dios empezó a revelar, cuando Dios empezó a llamar, cuando Dios hizo el llamado y el escogimiento, porque Dios, hay muchos llamados, dice la Biblia, pero pocos los escogidos. Son muchos llamados, pocos los escogidos. Entonces cuando Dios dijo, tú eres un escogido, Dios nos reveló eso en nuestro corazón. Entonces empezamos a escuchar más atentamente y empezó el Señor a decir, usted tiene que saber qué parte del cuerpo es usted. Y empezó la pregunta y nosotros, por lo menos yo dije, ¿qué parte del cuerpo soy yo? Entonces hay que empezar a buscar y Dios lo revela, Dios lo da. Porque Dios no nos va a dejar enredados. Tenemos un Dios que es un Dios de claridad, un Dios de luz. Y Dios, un enredo es algo que está metido por allá en la oscuridad. Está enredado, no sabe para dónde va, ni sabe de dónde viene, ni sabe en qué lugar está. El que está así, entonces está enredado. No sabe para dónde va, si va a caminar a la derecha, a la izquierda, si va a seguir para adelante o se devuelve, no sabe, porque está en oscuridad. Entonces, Dios, sabiendo que nosotros estamos en esa condición, nos sacó de allí, nos libertó, nos rescató y nos trajo de nuevo a nuestra posición original. Nos limpió, imagínense. En ese proceso de rescate, de libertad, Dios también nos limpió. Como le estaba diciendo hace unos momentos, nosotros estábamos metidos en el barro, en el lodo cenagoso. En un lodo cenagoso es un barro podrido, como le decimos acá en Venezuela, un pichaque. Entonces nosotros estábamos metidos ahí en ese pichaque, en ese barro podrido, que habían gusanos y había de todo ahí. Nosotros estábamos metidos ahí. ¿Qué hizo Dios? Nos sacó, nos limpió. Como le estaba comentando hace unos momentos, nos dio ropas limpias. ¿Para qué? Para que nosotros nos presentemos, cuando nos toque presentarnos delante del Señor, nos presentemos limpios. Nos presentemos que Él nos apruebe, que Él diga, estás aprobado. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Algo triste es que nosotros pensemos que estamos bien y que nos conformemos y no importa lo que pase, como venga, no importa lo que hagamos, nos importa. Todo importa. No importa si, bueno, Dios me limpió, pero a mí me quedaron algunas cositas por allá, pero esas son cositas insignificantes. No, todo tiene significado para Dios. Toda cosa que le pueda estorbar a usted su vida espiritual, eso Dios lo quiere quitar. Ahí tenemos al siervo Job, al profeta Job. Él era un hombre perfecto y recto, dijo Dios. Dios dando testimonio de Job. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No había otro como él en la tierra. Sin embargo, tenía dos cositas por allá que tenía que arreglar. Y Dios no lo dejó así. Nosotros, si tenemos cositas que arreglar, es mejor que las arreglemos antes que nos pase lo que le pasó a Job. ¿Qué le pasó a Job? Bueno, el diablo lo pidió
Y Dios dijo, bueno, hazlo. Lo voy a hacer que blasfeme en tu cara, dijo el diablo. No lo va a hacer. Entrégamelo, te lo entrego. Pero Dios quería limpiarlo. Dios quería tener que él fuera limpio. Dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 2, versículo 8. Vamos a buscar esta escritura para que la leamos exactamente como está. Libro de Job, capítulo 8. Capítulo 2, perdón. Versículo 8. Gloria a Dios. Dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, una teja, porque la sarna que le había pegado al diablo, el diablo le pegó a él, era una sarna tremenda, desde la mollera de la cabeza hasta la punta del pie. Todo el cuerpo lleno de sarna. Y él tomaba una teja, un tiesto, dice acá, para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces uno tiene que profundizar cada expresión, porque si leemos así, pensamos que se sentó en ceniza y ya. No, hay que ir, ahí es donde viene Dios a revelar la palabra. Dios lo estaba limpiando. Cuando estaba Job, cuando se sentó en ceniza, era que Dios lo estaba limpiando. Él necesitaba ser limpiado. Dios lo sentó en ceniza. ¿Por qué? Porque de la ceniza sacan una cosa que se llama lejía de ceniza, que es como un cloro, como un blanqueador, un detergente, una cosa que es para blanquear la ropa. Y eso es lo que estaba haciendo Dios con Job. Lo estaba limpiando. Dios lo estaba santificando, imagínense. ¿Por qué? Porque habían cosas en él, habían dos cositas, como les dije hace unos momentos, habían dos cositas que tenían que ser arregladas y Dios le quería quitar eso. Una era que él tenía temores, él temía que sus hijos se perdieran, por eso hacía los sacrificios por cada uno de los hijos, por él y por los hijos hacía sacrificio, dice la Biblia. Y la otra era que no conocía a Dios. Job le servía a Dios, Job hacía los sacrificios que Dios mandaba. Por eso Dios dijo que era perfecto y recto, porque obedecía la palabra y lo hacía exactamente como Dios decía que se hiciera. Un ejemplo para nosotros. Si Dios nos da un mandamiento, como nosotros en la iglesia, que Dios nos dio el mandamiento de que viniéramos a orar de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Y no solamente que viniéramos a orar, no, que viniéramos a orar en el altar. Pero si yo digo, bueno, yo oro en mi casa, no, es en el tabernáculo. Es donde Dios dijo que tenía que orar, en el altar. No, bueno, yo voy para allá, para el tabernáculo y oro allá en la silla. No, es en el altar. Porque nos puede pasar lo que pasó a aquel profeta que el Señor le dijo, vas a ir para allá, para tal sitio, te vas a ir por este camino, no vas a comer pan ni a beber agua, llegas allá, profetizas y te vas a regresar por otro camino. ¿Qué hizo el hombre? Se dejó convencer y no hizo como Dios le dijo. Comió por allá allá comió y bebió. Que Dios le dijo que no lo hiciera. Entonces, si Dios nos dice a nosotros, hagan esto, es así exactamente que tenemos que hacerlo. Como Dios dice, no como nosotros pensemos que puede ser. Dios da una palabra. Tenemos un Dios de claridad. Dios da la orden. Queda de nosotros si lo obedecemos. No, que eso no importa. Sí importa. Dios toma en cuenta los pequeños detalles. Tenemos un Dios que se oculta en la simplicidad y se revela en la misma. No importa, sí importa. Dios me dio la escritura. Cuando yo le estaba haciendo la pregunta a Dios sobre eso, me dio la escritura de cuando Salomón el rey Salomón estaba dedicando el templo y le dijo Dios que si ellos oraban mirando hacia el templo, Dios los escuchaba. Pero si oraban mirando para otro lado, Dios no iba a escuchar esa oración.
estuvieran donde estuvieran. Entonces, Dios dice en el altar, si nosotros decimos algo, buscamos argumentos, excusas para no hacerlo, Dios no escucha esa oración. Dios está obligado a su palabra y Dios ya dio la palabra. Ya lo demás queda de parte nuestra si obedecemos o no o desobedecemos. Entonces tenemos un Dios que es redentor. El redentor, tenemos un redentor semejante a nosotros. Un redentor que nació en carne. Un redentor que es Dios mismo en carne, que se llama Jesucristo. Entonces, ¿por qué Dios nos quiere redimir? ¿Qué es eso de redención? Volver al lugar original. Volver a lo que Dios dijo, cómo era que nosotros queríamos hacer las cosas o debíamos hacer las cosas. Porque nosotros queremos hacer, como vemos las cosas al contrario de como las ve Dios, entonces nosotros pensamos que es que Dios es al revés. No, al revés somos nosotros. Por causa del pecado vemos las cosas al revés. Ahora, cuando nosotros accedemos a la redención de Dios, accedemos al plan de redención de Dios, ese plan nos lleva a recibir el Espíritu Santo. Entonces, vemos las cosas como las ve Dios. Tenemos la mente de Cristo, pensamos igual que Dios. No vamos a hacer las cosas diferentes a Dios, no. Ahora sí lo vamos a hacer como es. Entonces, ¿dónde nos coloca la redención? Es otra pregunta. ¿Dónde nos coloca la redención? Podemos decir, en una nueva posición espiritual. En perfección. ¿Cómo hace Dios para nosotros que venimos todos desperfectos por causa del pecado para ir a perfección? Dios constituyó un ministerio de 5 oficios. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, redención nos coloca en una nueva posición espiritual en Cristo. En Cristo. El Señor dijo en Juan 14, yo me iré y regresaré otra vez y me tomaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes también estén. Eso no es un sitio geográfico. No, ese sitio es en Cristo. Entonces, la redención nos coloca en eso, ahí, en Cristo. Esa redención nos lleva al bautismo del Espíritu Santo y nos coloca en Cristo. Esa redención. Como dice la Biblia acá, para perfeccionar, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Porque ese es el problema. Fe es revelación. Entonces uno dice que Dios le reveló una cosa, otro dice que Dios le reveló otra, pero Dios no habla para adelante y para atrás. No, cuando Dios dice algo, Dios mantiene esa palabra. Dios mantiene su palabra. Dios respalda su palabra para ponerla por obra. Entonces, ¿dónde nos coloca? En perfección, podemos decir. Esa perfección que dice también la Biblia en el libro de Segunda de Pedro capítulo 1, que nos habla de la estatura de un hombre perfecto. Allí está. Segunda de Pedro capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 8. Allí nos habla la Biblia, la palabra de Dios, de la estatura de ese varón perfecto, de la perfección de Dios. El varón perfecto es Jesucristo. Ese es el sello de perfección de Dios. Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento y es el Espíritu Santo del Nuevo Testamento. Es un misterio
que tiene que ser revelado por Dios. Mucha gente no aceptan eso, que es el mismo Dios. No, la gente cree que son tres dioses. No, es un solo Dios con tres oficios. Entonces, esa perfección tiene que venir a nosotros también. Y eso no es después de la transformación de nuestros cuerpos, no, es aquí. Nosotros tenemos que recibir la fe de Dios. Eso dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 1. Tenemos que recibir la fe de Dios. Tenemos que recibir el poder de Dios. Después de recibir el Espíritu Santo, el plan de redención de Dios, el plan de salvación de Dios. Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, y ahí viene Dios a perfeccionarnos. Por eso es que podemos decir que ¿dónde nos coloca en perfección? ¿Cómo nos perfecciona Dios? Dios nos da primero la fe de Dios, porque podemos tener la fe nuestra, la fe humana, pero Dios quiere que tengamos la fe de Dios, que hace posible toda cosa que usted pueda hablar. Dios lo pone, le dio autoridad para que usted hablara y que esa palabra sea ley. Así como el Señor Jesús hablaba y esa palabra se cumplía. Él dijo, las obras que yo hago, dijo el Señor Jesús, vosotros también las haréis. Y mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Entonces nos da esa fe de Dios, nos da el poder de Dios, nos da el conocimiento de Dios. No para que seamos unos cabezones, unos intelectuales, no, para que sepamos quién es Dios y qué es de qué es Dios capaz. Nos dice la Biblia que tenemos un Dios que es todopoderoso, que no hay nada imposible para Dios. Eso lo debemos conocer nosotros, debemos tener esa experiencia en nosotros. La templanza, que es el dominio propio de Dios. La paciencia de Dios. Todas esas cosas tenemos que tenerlo. Lea la Biblia en el libro de segunda de Pedro capítulo 1, para que usted se dé cuenta cómo Dios nos lleva a perfección. La otra pregunta es, que surge aquí, ¿qué obras manifiestan los redimidos? Porque yo estoy seguro que soy un redimido. Si usted está seguro que es un redimido o una redimida, usted tiene que exteriorizar eso. Tienen que haber obras, porque la fe sin obras es muerta. Usted no puede decir que es un redimido y no hay obra. Y entonces, ¿el Espíritu Santo está muerto? No, el Espíritu Santo está vivo y está obrando y está haciendo las obras mayores. Todavía se está llevando a cabo el plan de redención de Dios. Y eso no es otra cosa sino la manifestación de los hijos de Dios, que habla la Biblia en el libro de Romanos capítulo 8. La manifestación de los hijos de Dios es los hijos de Dios manifestando a Dios, haciendo las obras de Dios. El fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y mire por dónde comienza Dios, el fruto del Espíritu. Amor. Si no tenemos amor, no somos nada. Si no tenemos amor, estamos fuera del plan de Dios. Podemos tener muchas cosas, pero no tenemos amor. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13 que el amor es si no tenemos amor, podemos tener esto y puede tener aquello, pero si no hay amor, es como, venimos a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. No podemos hablar y eso no lleva a ninguna parte. Pero si tenemos el amor de Dios, y tenemos ese amor los unos por los otros, porque si nos amamos los unos a los otros, le estamos demostrando a Dios que le amamos. Porque si no amamos a nuestro hermano, a nuestro vecino, a nuestros enemigos, a los que vemos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos? No podemos decirlo. Entonces tenemos que demostrar que tenemos amor. Es como dijo un sabio, por allá que yo leí una cosa de un sabio, que dijo, ¿cuál es el valor del hombre? Bueno, vale uno. Y cada manifestación del hombre, cada virtud que tuviera el hombre, es un cero.
podemos decir en este caso, el uno es el amor de Dios. En este caso, el uno del fruto del Espíritu es el amor de Dios. Lo demás son cero. Pero imagínense, son 9 cosas. 8 ceros. Un 1 y 8 ceros. Eso nos da un número bien grande. Pero si no tenemos el 1, son puro cero. No vale nada. Eso fue lo que dijo el sabio. Entonces, el fruto del Espíritu lo tiene que manifestar los redimidos. Los redimidos de Dios tienen la obligación de manifestar eso. El fruto del Espíritu. En Colosenses, aquí tenemos una escritura. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella. Necesitamos redención obligatoriamente. No podíamos seguir en esa condición. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: iras, enojos, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora viene el reemplazo, la sustitución. Nosotros tenemos que dejar todas esas cosas, pero no podemos estar vacíos. Necesitamos tener al Espíritu Santo adentro. El espíritu malo sale del hombre, dijo el Señor Jesús. Y cuando llega, consigue la casa adornada, barrida y vacía. Entonces dice, me voy a regresar otra vez. Y se busca 7 peores que él. Pero aquí acabamos de leer que dice todas las cosas que debemos dejar. Pero Dios no lo deja hasta allí. Dice, y revestidos de nuevo. ¿Del nuevo qué? Del nuevo hombre. ¿Quién es ese nuevo hombre? El Espíritu Santo. Tenemos que revestirnos del Espíritu Santo. Dejar todas esas cosas malas, y el Espíritu Santo nos va a llevar a hacer cosas buenas. A sustituir lo malo que hacíamos ahora por cosas buenas. Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién es el creador de las cosas buenas? Dios. ¿Y cuál es la imagen de Dios? Jesucristo. El segundo hijo de Adán, o segundo Adán. Nacido por la palabra, porque estamos llamados a ser renacidos por la palabra de Dios. Dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Miren lo que dice aquí. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, porque somos escogidos por Dios. Si estamos en el libro de la redención, es porque Dios nos escogió para colocarnos allí. Santo es apartado del mal para un servicio a Dios. No apartado del mal para quedarse ahí de adorno. No, Dios no tiene hijos de adorno. Dios no tiene hijos consentidos, toñeco. No, Dios cuando tiene un hijo, lo pone al servicio. Santos y amados, de entrañable misericordia. O sea que la misericordia nuestra tiene que ser de corazón, no una cosa actuada ahí, manufacturada. No. Tiene que ser de corazón, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Vio cómo tenemos que sustituir? Esa es la sustitución, el reemplazo. Tenemos que reemplazar esas cosas malas que hacíamos. Ahora no vamos a hacer, como dice allá segunda de Pedro capítulo 1, no vamos a estar ociosos. No. Ahora vamos a ocuparnos. ¿Cómo? Reemplazando esas cosas por las cosas buenas. Soportando unos a otros y perdonando unos a otros.
Si alguno tuviera queja de otro o contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Vamos a regresar un poquito acá. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, si nosotros podemos decir, yo estoy en el libro de redención y yo soy redimido de Dios y soy de la novia, gloria a Dios, y me voy en el rapto y yo voy a ser transformado, pero no perdono al hermano, a cualquier hermano o a una hermana. Si no lo perdono, yo me estoy engañando yo mismo. Porque si yo no perdono, eso da evidencia de que yo no he sido perdonado. Imagínense, no he comenzado a caminar todavía. No he empezado el camino. Y ya creo que estoy por allá al final, en la puerta. No podemos engañarnos nosotros mismos, ni podemos dejarnos engañar. Porque el que vino a engañar fue el diablo y el Señor lo advirtió. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 24, dijo, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes prodigios grandes y milagros. Y engañarán si fuere posible, aún a los escogidos. Si fuere posible, a los escogidos de Dios. Acabamos de leer que Dios nos escogió en el versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios. Si somos escogidos, no nos vamos a dejar engañar del diablo. No, Señor. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Ese es el Espíritu Santo, que es el vínculo perfecto. Nuestra unión, el vínculo es lo que nos une con Dios. Ese es el Espíritu Santo. Una unión perfecta. Nosotros nos unimos de tal forma estamos llamados a unirnos con Dios, que Dios dijo, los tengo esculpidos en mi mano. Nadie los arrebatará de mi mano, dijo el Señor, porque están esculpidos. Entonces, Dios quiere que nosotros no nos conformemos con una que otra, por allá una palabrita, una cosa. No, tiene que ser completa. Entonces, ¿qué otra cosa manifiestan los redimidos? Cree. El redimido cree y pone por obra lo que Dios ha revelado para su tiempo. Eso es lo más importante. Porque podemos ir allá a la Biblia y decir, bueno, esto y aquello. Sí, eso está bien. Y hoy nosotros demostramos de qué lugar nos hubiésemos puesto cuando estaban crucificando al Señor Jesús. No, yo fuera agarrado a esos soldados y le fuera dicho, bueno, y hoy está haciendo lo mismo. Se está poniendo del lado de Dios. Si usted no cree algo que Dios ha revelado en este tiempo, usted no se está poniendo del lado de Dios. Usted para darle prueba a Dios, darle testimonio a Dios de que usted le cree y que usted está poniendo la palabra por obra, es que usted cree lo que Dios está revelando en este tiempo final. Dios sigue revelando cosas y Dios sigue hablándole a sus hijos. Pero si el hijo dice, no, yo no creo así, a mí no me parece y esto y aquello, es inventar, ya no queda en las manos de Dios. Dios quiera que cada uno de ustedes haya entendido la palabra que Dios les dio el día de hoy, de ese libro de redención, de ese plan de redención de Dios, los pasos que tenemos que dar, las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que saber qué es eso y tenemos que saber a dónde nos lleva eso, cuáles son las obras que nosotros estamos llamados a hacer cuando somos redimidos de Dios. Tenemos que conocer todas esas cosas para nosotros poder obrar de acuerdo a eso. Entonces, si no lo está haciendo, empiece de una vez, que todavía hay tiempo. Y si ya lo está haciendo, gloria a Dios por eso. Pero debemos nosotros examinar nuestras vidas, nuestra alma, nuestro corazón, para saber dónde estamos parados. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora, cuando podemos, Señor, nosotros dar testimonio, Señor, de nuestra posición en ti, Señor. Tú nos has rescatado, Señor, de nuestra vana conversación. Tú nos has redimido, nos has limpiado, Señor. Ahora nuestra vida no es la misma, Señor. Ahora, Señor, nuestra vida ha dado un vuelco, Señor. Ha cambiado
completamente y no fuimos nosotros que la cambiamos, Señor. Fuiste tú mismo, Padre. Ahora nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón aborrece las cosas del mundo, Señor, y ama las cosas tuyas, Señor. No podemos, Señor, nosotros conformarnos a lo que hace el mundo, Señor, sino que estamos llamados por ti, Señor, a obedecerte. Y eso nos da, Señor, esa seguridad de que estamos escritos en ese libro, Señor. Gracias, Padre, bendito Dios. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que también, Señor, revele estas verdades, Señor, al corazón de los que están oyendo, Señor, este servicio. Padre, te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, están invitados para mañana otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos hablando la palabra del Señor y trayéndolo a eso, a la redención de Dios. Dios le bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.